La noticia que paralizó al mundo. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol apenas iluminaba los edificios de Madrid cuando las primeras notificaciones empezaron a vibrar en los teléfonos de millones de personas. Nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Un titular apareció primero en una pequeña cuenta de redes sociales, aparentemente insignificante. Última hora, Dani Carvajal habría sufrido un grave accidente. Al principio, muchos pensaron que era otro rumor sin fundamento. Uno más en el océano interminable de noticias falsas que inunda. Se convirtió en estado crítico y luego, posible fallecimiento. El nombre de Dani Carvajal empezó a ser tendencia mundial. El silencio inquietante. Mientras las redes sociales explotaban, había algo aún más perturbador. El silencio. Ni el club, ni su entorno cercano, ni su familia emitían ningún comunicado. Ese vacío informativo solo alimentaba el miedo colectivo. Los aficionados del fútbol, especialmente los seguidores del Real Madrid, se negaban a creerlo. Algunos insistían en que era imposible. Otros comenzaban a recordar momentos recientes. Ayer mismo estaba entrenando. Publicó una historia hace pocas horas. Esto no puede ser real. Pero el silencio persistía. El rumor toma forma. A medida que pasaban las horas, surgieron detalles más específicos, demasiado específicos. Se hablaba de un accidente de tráfico, de una carretera secundaria, de una noche lluviosa, de una llamada de emergencia. Nadie sabía con certeza de dónde provenían esos datos, pero todos parecían encajar en una narrativa que se volvía cada vez más oscura. Algunos medios digitales comenzaron a publicar artículos ambiguos sin confirmar nada, pero insinuándolo todo. Utilizaban frases cuidadosamente construidas, fuentes cercanas, información en desarrollo. Se espera un comunicado oficial. Era suficiente para generar pánico. La reacción del mundo del fútbol. Los primeros en reaccionar fueron los aficionados. Luego, algunos jugadores empezaron a publicar mensajes crípticos, un emoji de corazón, una foto antigua juntos, una frase corta, ¡fuerza! Eso bastó para que el rumor alcanzara un nuevo nivel. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Desde España hasta América Latina, pasando por Europa y Asia, el nombre de Dani Carvajal estaba en todas partes. Sin embargo, nadie confirmaba nada. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La familia rompe el silencio. Parcialmente horas después, finalmente llegó una señal, un breve mensaje, publicado en una cuenta asociada a su entorno familiar. Estamos atravesando un momento muy difícil. Pedimos respeto y privacidad. Nada más. No confirmaba el accidente. No confirmaba su estado. Pero tampoco desmentía los rumores. Y eso fue suficiente para que el miedo se transformara en algo más profundo. Incertidumbre colectiva. El impacto emocional. Las imágenes comenzaron a circular. Fotos de Carvajal en el campo, celebrando títulos, abrazando a sus compañeros, levantando trofeos. Los comentaristas deportivos, visiblemente afectados, empezaron a hablar de su carrera, como si ya fuera historia. Y eso inquietaba aún más, porque cuando los homenajes comienzan antes de una confirmación, algo no está bien. El misterio crece. Mientras tanto, nuevas versiones del supuesto accidente seguían apareciendo. Algunas afirmaban que ocurrió de madrugada, otras que fue al regresar de un evento privado. Algunas incluso hablaban de testigos, pero ninguna fuente oficial confirmaba absolutamente nada. Era un rompecabezas incompleto, armado por millones de personas al mismo tiempo. Una noche interminable. Esa noche, nadie durmió. Los aficionados refrescaban constantemente sus pantallas. Los periodistas buscaban información desesperadamente. Los rumores seguían multiplicándose. El nombre de Dani Carvajal ya no era solo tendencia. Era una historia global. Una historia cargada de tensión, incertidumbre y miedo. El inicio de una verdad incierta. En algún lugar, lejos del ruido mediático, la verdad ya existía, pero aún no había sido revelada. Y mientras el mundo esperaba, una pregunta resonaba en cada rincón. ¿Qué le pasó realmente a Dani Carvajal? La confirmación que rompió millones de corazones. La madrugada cayó pesada sobre Madrid.
Después de horas interminables de rumores, teorías y especulaciones, el mundo entero parecía suspendido en un silencio insoportable. Las redes sociales, que normalmente eran un caos constante, empezaban a mostrar algo diferente, miedo contenido. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos temían que fuera cierto. El comunicado que nadie quería leer a las 2:17 de la mañana finalmente ocurrió. Un comunicado oficial apareció en las cuentas verificadas de la familia de Dani Carvajal. Sin imágenes, sin adornos, solo palabras. Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de Dani Carvajal tras un trágico accidente. Agradecemos el respeto y el cariño en este momento tan difícil para nuestra familia. Nada más. No había detalles, no había explicaciones, solo una verdad devastadora. El instante en que el mundo se detuvo. Durante unos segundos, nada. Luego, todo explotó. Las redes sociales colapsaron con millones de mensajes. El nombre de Dani Carvajal dejó de ser tendencia para convertirse en algo más grande, un símbolo de pérdida colectiva. Los aficionados no lo podían creer. No, esto no puede ser. Díganme que es falso. Acabo de verlo jugar hace poco. El dolor era inmediato, visceral, compartido. Las primeras reacciones. En cuestión de minutos, figuras del fútbol comenzaron a reaccionar. Mensajes cortos, pero cargados de emoción. Descansa en paz, hermano. Siempre en nuestros corazones. Esto duele demasiado. Algunos publicaron fotos inéditas, celebraciones en el vestuario, momentos íntimos en entrenamientos, abrazos después de partidos históricos. Cada imagen era un recordatorio de su humanidad. Más allá del futbolista, el club guarda luto. Poco después llegó el comunicado oficial del Real Madrid. El club expresó su profundo dolor y decretó luto institucional. Las banderas fueron bajadas a media asta y se anunció un homenaje en el estadio. El estadio, normalmente lleno de vida, se convirtió en un espacio de silencio. Las gradas vacías parecían más pesadas que nunca. La familia y el dolor invisible. Mientras el mundo lloraba públicamente, la familia enfrentaba un dolor imposible de describir. Fuentes cercanas hablaban de una noche caótica, de llamadas urgentes, de una espera angustiante en un hospital. Se decía que todo ocurrió demasiado rápido, demasiado inesperado, demasiado injusto. El comunicado oficial había sido breve, pero detrás de esas palabras había una historia llena de lágrimas, incredulidad y despedidas que nadie estaba preparado para dar. El accidente. Lo poco que se sabe. Tras la confirmación comenzaron a surgir los primeros detalles más concretos. Se hablaba de un accidente de tráfico en una carretera poco iluminada. Algunos informes mencionaban condiciones climáticas adversas. Otros insinuaban que ocurrió en cuestión de segundos. Pero incluso ahora, con la confirmación de su fallecimiento, muchas preguntas seguían sin respuesta. Y tal vez nunca serían respondidas. El impacto global. Desde España hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, el impacto fue inmediato. Programas de televisión interrumpieron su programación. Periódicos digitales cambiaron sus portadas. Millones de personas compartieron mensajes de despedida. No importaba el equipo. No importaba la rivalidad. En ese momento, solo importaba una cosa: la pérdida de una figura que había marcado a toda una generación. Los recuerdos que quedan. En medio del dolor, comenzaron a emerger los recuerdos. Sus primeros pasos en el fútbol. Su regreso triunfal. Sus noches inolvidables en el estadio. Sus celebraciones llenas de pasión. Cada recuerdo era una forma de mantenerlo vivo. Porque aunque su ausencia era real, su legado no desaparecería. Una despedida que recién comienza. El mundo apenas comenzaba a procesar la noticia. La confirmación había llegado, pero el duelo apenas empezaba. Las preguntas seguían ahí. El dolor seguía creciendo. Y la historia estaba lejos de terminar. Porque detrás de esa tragedia aún quedaba algo por descubrir. Algo que nadie esperaba. El misterio detrás del accidente. Mientras las autoridades iniciaban la investigación, surgía una duda inquietante.
¿Fue realmente un accidente? Esa pregunta comenzó a circular lentamente. Y con ella, una nueva ola de incertidumbre. La confirmación que rompió millones de corazones. La madrugada cayó pesada sobre Madrid. Después de horas interminables de rumores, teorías y especulaciones, el mundo entero parecía suspendido en un silencio insoportable. Las redes sociales, que normalmente eran un caos constante, empezaban a mostrar algo diferente, miedo contenido. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos temían que fuera cierto. El comunicado que nadie quería leer a las 2:17 de la mañana finalmente ocurrió. Un comunicado oficial apareció en las cuentas verificadas de la familia de Dani Carvajal, sin imágenes, sin adornos, solo palabras. Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento de Dani Carvajal tras un trágico accidente. Agradecemos el respeto y el cariño en este momento tan difícil para nuestra familia. Nada más. No había detalles, no había explicaciones. Solo una verdad devastadora. El instante en que el mundo se detuvo durante unos segundos, nada. Luego, todo explotó. Las redes sociales colapsaron con millones de mensajes. El nombre de Dani Carvajal dejó de ser tendencia para convertirse en algo más grande. Un símbolo de pérdida colectiva. Los aficionados no lo podían creer. No, esto no puede ser. Díganme que es falso. Acabo de verlo jugar hace poco. El dolor era inmediato, visceral, compartido. Las primeras reacciones. En cuestión de minutos, figuras del fútbol comenzaron a reaccionar. Mensajes cortos, pero cargados de emoción. Descansa en paz, hermano. Siempre en nuestros corazones. Esto duele demasiado. Algunos publicaron fotos inéditas. Celebraciones en el vestuario, momentos íntimos en entrenamientos, abrazos después de partidos históricos. Cada imagen era un recordatorio de su humanidad, más allá del futbolista. El club guarda luto. Poco después, llegó el comunicado oficial del Real Madrid. El club expresó su profundo dolor y decretó luto institucional. Las banderas fueron bajadas a media asta y se anunció un homenaje en el estadio. El estadio, normalmente lleno de vida, se convirtió en un espacio de silencio. Las gradas vacías parecían más pesadas que nunca. La familia y el dolor invisible. Mientras el mundo lloraba públicamente, la familia enfrentaba un dolor imposible de describir. Fuentes cercanas hablaban de una noche caótica, de llamadas urgentes, de una espera angustiante en un hospital. Se decía que todo ocurrió demasiado rápido, demasiado inesperado. Demasiado injusto. El comunicado oficial había sido breve, pero detrás de esas palabras había una historia llena de lágrimas, incredulidad y despedidas que nadie estaba preparado para dar. El accidente. Lo poco que se sabe. Tras la confirmación comenzaron a surgir los primeros detalles más concretos. Se hablaba de un accidente de tráfico en una carretera poco iluminada. Algunos informes mencionaban condiciones climáticas adversas. Otros insinuaban que ocurrió en cuestión de segundos. Pero incluso ahora, con la confirmación de su fallecimiento, muchas preguntas seguían sin respuesta. Y tal vez nunca serían respondidas. El impacto global. Desde España hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, el impacto fue inmediato. Programas de televisión interrumpieron su programación. Periódicos digitales cambiaron sus portadas. Millones de personas compartieron mensajes de despedida. No importaba el equipo, no importaba la rivalidad. En ese momento, solo importaba una cosa: la pérdida de una figura que había marcado a toda una generación. Los recuerdos que quedan. En medio del dolor, comenzaron a emerger los recuerdos. Sus primeros pasos en el fútbol. Su regreso triunfal. Sus noches inolvidables en el estadio. Sus celebraciones llenas de pasión. Cada recuerdo era una forma de mantenerlo vivo, porque aunque su ausencia era real, su legado no desaparecería. Una despedida que recién comienza. El mundo apenas comenzaba a procesar la noticia. La confirmación había llegado, pero el duelo apenas empezaba. Las preguntas seguían ahí. El dolor seguía creciendo. Y la historia.
estaba lejos de terminar. Porque detrás de esa tragedia aún quedaba algo por descubrir, algo que nadie esperaba. El misterio detrás del accidente. Mientras las autoridades iniciaban la investigación, surgía una duda inquietante. ¿Fue realmente un accidente? Esa pregunta comenzó a circular lentamente, y con ella, una nueva ola de incertidumbre. El final que dejó un silencio eterno. El mundo esperaba respuestas, pero lo que encontró fue un vacío imposible de llenar. No hubo giros espectaculares, no hubo verdades ocultas que cambiaran todo. Solo una realidad dura, fría y profundamente humana. La verdad que nadie quería aceptar. Las investigaciones llegaron a una conclusión definitiva. No existía ninguna conspiración. No había otro vehículo implicado. No había manos ocultas detrás de la tragedia. Todo apuntaba a un accidente. Pero esa explicación, aunque clara, no lograba calmar el dolor. Porque a veces, entender no significa aceptar. Más allá del accidente, lo que realmente comenzó a pesar no fue el cómo, sino el por qué. El entorno de Dani Carvajal empezó a revelar una realidad distinta a la que el público conocía. No era una historia de escándalos, ni de conflictos visibles. Era algo más silencioso, más íntimo, más difícil de detectar. El peso de lo invisible. Las palabras comenzaron a aparecer, una a una. Presión, responsabilidad, expectativas, no como acusaciones, sino como piezas de una carga que había crecido en silencio. Porque la imagen pública muchas veces oculta lo esencial, la fragilidad humana. Y en ese contraste entre lo que el mundo ve y lo que una persona siente, es donde nacen las historias más dolorosas. El mensaje que rompió corazones. La familia de Dani Carvajal decidió hablar nuevamente, no para explicar el accidente, sino para compartir algo más profundo. Dani no era solo lo que ustedes veían en el campo, era alguien que amaba, que sentía, que también necesitaba ser escuchado. Las palabras continuaron, cargadas de emoción. Si algo queda de todo esto, es aprender a mirar más allá de la imagen, a estar presentes, incluso cuando parece que todo está bien. Ese mensaje no solo informaba, conmovía y obligaba a reflexionar. El homenaje en silencio. El estadio se transformó, no en un lugar de celebración, sino en un espacio de recuerdo. Las gradas llenas pero calladas, las miradas perdidas, las manos sosteniendo velas, camisetas, fotografías. En el centro del campo, una imagen suya, sonriendo, como si nada hubiera cambiado. Las emociones contenidas. Los compañeros, los rivales, las figuras del fútbol. Todos compartían el mismo sentimiento. Algunos no lograban decir una palabra. Otros solo bajaban la mirada. Porque hay despedidas que no necesitan discurso. Solo presencia, solo silencio. El vacío que permanece. Después del homenaje, todo siguió, pero diferente. Los partidos continuaron. Las noticias cambiaron. El mundo avanzó, pero algo había quedado atrás. Una ausencia difícil de explicar. Porque cuando alguien deja una huella tan profunda, su ausencia no se mide en palabras. Se siente. Una historia que deja enseñanza. Lo ocurrido dejó algo más que tristeza. Dejó conciencia. Sobre lo que no se ve. Sobre lo que no se dice. Sobre lo que muchas veces se ignora. El mundo entendió que incluso aquellos que parecen fuertes también necesitan apoyo. El legado emocional, el recuerdo de Dani Carvajal no quedó solo en su carrera. Quedó en la gente, en las emociones que despertó, en las conversaciones que inició, y en una lección que nadie esperaba aprender de esta forma. El último adiós no hubo un folclore, no hubo un momento exacto de cierre, solo un proceso silencioso, compartido. Porque hay despedidas que no terminan, simplemente cambian de forma. Epílogo. Lo que permanece. Al final, la historia dejó de ser sobre un accidente. Se convirtió en algo más grande. Una reflexión sobre la vida, sobre la fragilidad, sobre la importancia de mirar más allá de lo evidente. Y aunque el dolor nunca desaparece por completo, el recuerdo encuentra su lugar.
en el silencio, en la memoria y en el corazón de quienes nunca olvidarán.